Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López. Tutorial sobre el conocimiento del mundo sensible según San Buenaventura. Buenaventura de Fidanza, o Juan de Fidanza, nació en Italia alrededor del año 1218. Algunos investigadores, historiadores, dicen que igual nació en el año 1221, porque no se sabe la fecha de su nacimiento con absoluta exactitud, y murió en Lyon el 15 de julio de 1274. Como es sabido, fue un santo y místico franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano que participó en la elección del Papa Gregorio X o Gregorio X. Fue discípulo, además, de Alejandro de Hayes y llegó a ser general de la Orden Franciscana. Como apodo recibió el de doctor seráfico. Impartió enseñanzas en la Universidad de París, en la que también las impartió, por supuesto, Tomás de Aquino, de la Orden Dominica, y también pues estudió en la propia Universidad de París antes de impartir sus enseñanzas. Se inspira fundamentalmente en las obras, en los tratados teológicos de San Agustín para desarrollar su propia teología y también es verdad que en general diríamos que se aparta y se opone al aristotelismo de los dominicos, aunque también es cierto que en algunos sentidos sí recoge algunas de las doctrinas de Aristóteles y las adopta como propias y como adecuadas dentro de su esquema teológico. Sostiene, además, San Buenaventura, que la filosofía y la razón no se encuentran en la base de la teología ni en la culminación del conocimiento de la divinidad, pero sí en el camino que conduce el alma hacia Dios. El alma hay que entenderla como la capacidad de pensar, de razonar, de sentir también, porque es un concepto del alma más amplio y más complejo, diríamos el que ya pues se va construyendo en la teología del siglo XIII, que la concepción del alma que había en tiempos de Aristóteles o en tiempos de Platón. Además hay que tener en consideración que había surgido también pues la jerga escolástica ya en estos siglos, y eso hacía que cada teólogo, cada filósofo tuviera una jerga particular, específica, pero había puntos en común en esa jerga escolástica en relación con los tratados de teología, de filosofía, etc. Ya centrándonos en la cuestión del conocimiento del mundo sensible, según los planteamientos de San Buenaventura, o sea que hablando, por tanto, de la teoría del conocimiento de San Buenaventura, aunque solo sea señalar algunos de sus aspectos, porque comprender de una manera muy profunda y muy prolija toda la teoría del conocimiento de San Buenaventura requeriría muchas más explicaciones, pero por lo menos tener algunas ideas de ella, pues creo que es adecuado. Cabría decir que en cuanto al conocimiento anímico de objetos sensibles, para San Buenaventura, o para Buenaventura, depende de la percepción sensible, y coincide en este sentido con Aristóteles en que el alma no forma a partir de sí misma conocimiento ni especies de los objetos sensibles. Con esto lo que está queriendo decir Buenaventura es que el alma no tiene una actividad de conocimiento autónoma propia que surja como una especie de segregación de conceptos y de ideas independientemente de la realidad externa o aparte de lo que nos llega a través de los sentidos. En este sentido, la potencia intelectiva depende muy directamente de las aportaciones de los datos sensibles de la realidad empírica que captamos sobre todo a través de la vista, a través del oído y de otros sentidos, fundamentalmente la vista y el oído. Porque, como ya decía Aristóteles, la vista es el sentido que más información nos aporta. Y en este orden de cosas está claro que el propio Buenaventura está de acuerdo con este planteamiento. Además, para Buenaventura, el intelecto humano es creado en un estado, diríamos, de vacío, de desnudez, y depende de los sentidos y de la imaginación. Porque si no hay una aportación de los sentidos, de datos materiales, no se pueden formar los conceptos, no se puede crear pues nuevas ideas a través de la fantasía o de la imaginación, etc. Y en este sentido insiste San Buenaventura afirmando que el objeto sensible actúa sobre el órgano sensitivo, pueden ser los ojos, los oídos, y produce entonces una especie sensible, que a su vez actúa sobre la facultad sensitiva y entonces tiene lugar la percepción. La percepción es dar significado a las sensaciones. Actualmente
en el siglo XXI y también en el siglo XX, se sabe que el proceso sensoperceptivo o proceso sensorial perceptivo es tremendamente veloz o rápido, pero en la época medieval, estamos hablando del siglo XIII, esto no se sabía. Pero diríamos que la diferencia entre sensaciones y percepciones es que las sensaciones es el propio estímulo sensorial que nos llega, y la percepción es cuando se da significado a esos estímulos, a esas sensaciones o a esos estímulos sensoriales. Por tanto, se advertirá que en San Buenaventura logra reconocer que hay un elemento pasivo en la sensación, pero al mismo tiempo afirma que la facultad de sensación o potencia sensitiva del alma juzga el contenido de la sensación, por ejemplo, que tal cosa, por ejemplo, es blanca. En este sentido, se aparta de la doctrina de San Agustín, se aparta del iluminismo de San Agustín y de otras tesis de su teoría del conocimiento, y se acerca más a los planteamientos, diríamos, del Estagirita, a los planteamientos aristotélicos. Además, San Buenaventura admite que el alma, por lo que hace al conocimiento de tales objetos, es originariamente una tabula rasa y no concede lugar alguno a las ideas innatas. A pesar de que San Buenaventura pues, intenta demostrar la existencia de Dios, y tiene sus tratados teológicos, etcétera, y sus enseñanzas teológicas, en este sentido, en cuanto a la actividad de nuestra capacidad cognitiva o cognoscitiva, considera que caer en el innatismo es algo falso, es algo claramente erróneo. En este sentido, la teoría del conocimiento de San Buenaventura pues está cercana a los planteamientos del discípulo de Platón, a Aristóteles. Hay además, en realidad, según San Buenaventura, un acto completo de intelección, aunque intervengan también el intelecto activo y el pasivo, pero hay un acto que es único de un modo inseparable, porque los dos intelectos están integrados entre sí. En este orden de cosas, diríamos que se anticipa pues varios siglos a tesis posteriores sobre, diríamos, la interacción cuerpo-mente o la interacción mente-cerebro, etc. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.